¿Jesús debía morir en la cruz o no? Esa es la pregunta que parece respondernos el Evangelio de este día y sobre la cual vamos a meditar. Cuando termina el capítulo 9 de San Lucas, nos dice el evangelista que cuando estaba por cumplirse el tiempo de su elevación al cielo, Jesús se encaminó decididamente a Jerusalén. Hace poco me presentaron un video de teología evangélica en el que decían que Jesús no debía morir en la cruz, que la muerte en la cruz fue una especie de plan B debido a que los judíos no creyeron en él. Nada más absurdo, más ridículo y más herético. Jesús debía morir en la cruz, lo afirma constantemente en los evangelios. Ahora bien, ¿qué es lo que trae como consecuencia para nosotros? En primer lugar, decir que Jesús debía morir en la cruz es recordar el amor infinito de Dios por nosotros. En efecto, si miramos todo el Antiguo Testamento, hay ejemplos muy importantes y profundos que ya van enseñando y dejando entrever el amor de Dios por cada uno de nosotros. Podemos contemplar, por ejemplo, el pasaje de Abraham en el Génesis, cuando Yahvé le pide a Abraham que sacrifique a Isaac, su hijo, y Isaac es llevado hasta el monte para ser sacrificado, es llevado a la montaña, y allí Abraham demuestra la profundidad de su amor a Dios. En consecuencia, Dios lo premia dándole el cordero, pero dejándonos allí una imagen de que así como el hombre es capaz de amar a Dios hasta el punto de entregar a su propio hijo, Dios también ama de modo infinito al hombre hasta el punto de entregar su propio hijo. Esta entrega de los hijos de parte de Abraham y de parte de Dios es la señal más grande de la amistad entre Dios y los hombres. Por ello, ante el misterio de la vocación de los jóvenes, los padres deben de acompañar y responder en este mismo espíritu, en el espíritu de Abraham que entrega lo más preciado que tenía, su hijo, y lo entrega para cumplir la misión de Dios. Este es también el espíritu de Dios que nos entrega lo más preciado que tiene, su hijo, para poder redimirnos. La pregunta que generalmente suele surgir es, bueno, si Dios quería redimirnos, ¿por qué no simplemente nos redimió y ya? ¿Por qué tenía que matar a Jesús? ¿Por qué debía morir Jesús? ¿Era lícito que Jesús muriera? ¿Era necesario que Jesús muriera? Y tenemos que decir que sí, sí era lícito. No había otro plan. Este es el plan que Dios soñó. ¿Por qué? Es lo que vamos a ver. Primero que nada hay que decir que una cruz sin Cristo es una agonía y un cristianismo sin cruz es un delirio. Y generalmente en nuestra época vivimos entre agonías y delirios. ¿Por qué? Porque una cruz sin Cristo es un sufrimiento terrible, un sufrimiento que no tiene sentido. Y muchos hoy sufrimos porque en realidad en toda la humanidad se ha sufrido y se va a sufrir, y el sufrimiento es parte de la vida humana. Pero cuando no está Cristo, que es el que le da sentido al sufrimiento, este sufrimiento es un dolor terrible, algo muy feo, una agonía. Y por otro lado está la gran tentación de muchos hoy en día, que es tener un cristianismo sin cruz. Sí creo, pero creo en un Cristo resucitado, creo en un Cristo
que no pasó por la cruz. Creo en un Cristo que hablaba bien, aunque no me compromete mucho el escucharlo. Creo en un Cristo como buen profeta y nada más. Eso es un delirio, porque Cristo no es solamente el buen profeta, ni ha sido solamente el resucitado. Es el buen profeta, pero también es la verdad. Es el resucitado, pero también lo es porque fue antes el crucificado. Ahora bien, ¿por qué Jesús tenía que pasar por la cruz? ¿Por qué no hubo otro modo? Lo hemos explicado en varias ocasiones. Intentémoslo comprender una vez más. El hombre por sí mismo no puede llegar a Dios. Por el pecado hemos caído tan bajo que es imposible volver a remontar ese abismo gigante que dejó nuestro pecado. Lo que hace la cruz, lo que hace Dios primero al entregarnos a Cristo, es mostrarse, revelarse plenamente. Porque al haber caído, no solo caímos, sino que también nuestra visión de Dios comenzó a borrarse, comenzó como a difuminarse, a hacerse borrosa. En ese sentido es que podemos entender tantas religiones que con buena fe van buscando a Dios, pero que no lo han conocido plenamente porque no han conocido a Jesucristo. ¿Qué es Jesucristo? El rostro de Dios, la revelación del Padre. En ese sentido, lo que hace Dios al entregarnos a Jesús es revelarse plenamente, que lo volviéramos a conocer como Él es. Y de este modo, revelándose, no solo nos muestra cómo es, sino que además, al crucificar a Jesús, obtenemos la maravilla, como bien lo enseña San Pablo, de haber pagado nuestra deuda, de haber saldado todos nuestros compromisos de pecado, podemos decirlo así. Dice San Pablo, Cristo con su sangre firmó el pago y lo clavó en la cruz como signo de que ya no teníamos más deuda con Dios. Nuestros pecados, el pecado original de los hombres, fue borrado en la cruz. Ahora bien, ¿esto nos bastaba? ¿Ya con esto estábamos bien? Evidentemente que no. Porque el pago de la deuda no implica que volvamos a estar bien. Vamos a poner el ejemplo. Si nosotros debemos 100,000 pesos, por poner un ejemplo, pues quizás logramos pagarlos. Pero ¿ya con eso vamos a estar bien? Seguramente que no. Seguramente que si lo debemos es porque venimos de una situación económica muy fuerte y entonces el hecho de haber pagado nos saca un poco de peso, pero también nos pone ante el desafío de ahora qué vamos a comer, ahora de qué vamos a vivir, ahora pues, de qué modo vamos a continuar con nuestra vida. Y por ello el gran misterio de la cruz. Porque en efecto no bastaba simplemente con pagar la deuda de nuestros pecados y de nuestras ofensas. La pregunta era, ¿qué iba a hacer del hombre después? ¿Ya solamente nos íbamos a conformar con el hecho de que Dios nos perdonara? Evidentemente que no, Dios quería ofrecernos más. Por eso, en el misterio de la cruz, como lo explicamos en la reflexión pasada del bautismo, se abre el costado abierto de Cristo y de este modo nos da la posibilidad de que todos podamos injertarnos en ese costado, de modo que al ascender Cristo, Él hace posible lo que para nosotros es imposible, remontar otra vez ese abismo tan grande que hay y llevarnos de nuevo hasta el Padre. Este es el misterio de la cruz. Por ello, los cristianos católicos no renegamos de la cruz, porque la cruz es el signo del amor de Dios por nosotros y es el signo del nuevo árbol de la vida por el cual volvemos a obtener la vida eterna. Claro,
Si Cristo solamente hubiera perdonado nuestros pecados, quizás bastaba con una gota de su sangre para pagarlos. Pero y luego íbamos a ser seres perdonados, pero no redimidos. Íbamos a seguir viviendo en este abismo en el que nos encontrábamos. Pero cuando Cristo nos perdona, nos adhiere a Él y nos eleva, ahí tenemos la oportunidad de volver otra vez hacia el cielo. Y esto es muy concreto, lo podemos ver en nuestra vida. Cuando realmente nos injertamos a Jesús, cuando realmente damos oportunidad y espacio a la palabra de Dios en nuestras vidas cambian, se transforman, se elevan. Son otras nuestras decisiones, son otras nuestras capacidades, es otra nuestra oportunidad para amar y desde luego es otra nuestra felicidad. Que el Señor nos ayude a descubrir que así como hay sufrimiento en nuestra vida, debe estar Cristo, porque Él es el que le da sentido al sufrimiento. Y que así como está Cristo, no puede haber Cristo ni fe si no hay una aceptación profunda de la cruz. Que nos ayude también a descubrir que así como Él aceptó su cruz, nosotros no debemos de tener miedo en tomar la nuestra y seguirlo, porque es perdiendo nuestra vida como la encontraremos en abundancia en Él que nos tiene injertados en su costado. Buen día.